Los pueblos indígenas se han distinguido por cuidar los recursos naturales de sus territorios y crear regiones autosustentables. En el país existen 62 grupos de etnias, son una quinta parte del territorio nacional y conviven en un entorno natural que ellos mismos preservan. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, realizó un foro que tiene el objetivo de que los trabajos realizados en las zonas indígenas sean de manera culturalmente adecuadas y basadas en sus derechos. El consultor en derechos de los pueblos indígenas, Ricardo Garibay, dijo que es fundamental que la población de las urbes terminen con el racismo hacia los indígenas y que es necesario el reconocer a los indígenas y respetarlos. Reconociendo sus derechos, respetando sus territorios, respetando sus decisiones, respetando sus sistemas normativos, respetando sus formas productivas y su organización social para el manejo de los recursos naturales. Son sociedades ágrafas, esto quiere decir que no tienen escritura tradicionalmente y no por ello dejan de tener una normatividad relacionada con el manejo de los recursos naturales. Los pueblos indígenas han permanecido en sus territorios a lo largo de más de 500 años en las peores condiciones, pero aún así han mantenido esos recursos naturales en las mejores condiciones comparados con las zonas donde habita la población mestiza. En el país, 15 millones de personas pertenecen a alguno de los 62 grupos que forman parte de la diversidad étnica. Dijo el consultor en derechos de los pueblos indígenas, Ricardo Garibay, que pese a la pobreza, la falta de servicios públicos y educación que padecen los indígenas, han conservado la cultura y además se han hecho respetar ante las intervenciones de instituciones públicas y privadas. Una conciencia de interdependencia con la naturaleza. Los pueblos indígenas no se relacionan con la naturaleza en términos mágicos y místicos como en muchas ocasiones, aún queriendo favorecerlos, se les hace ver. Esto es quitarles toda capacidad de raciocinio. Los pueblos indígenas han hecho un manejo sustentable de los recursos naturales desde el inicio de los tiempos que ha permitido tanto la permanencia de los recursos naturales como su propia permanencia. Este concepto de sustentabilidad tiene razón de ser en los pueblos indígenas en su propia existencia. El 70% del territorio nacional de bosques y selvas se encuentran a cargo de las comunidades indígenas. Informó el consultor en derechos de los pueblos indígenas, Ricardo Garibay, que la importancia del foro es para capacitar al personal de la CONAFOR, para atender de forma específica las zonas de indígenas. Están en las peores condiciones económicas, monetarias, de ingresos monetarios, sin embargo hacen un manejo sustentable de sus recursos naturales. Pongámoslo en este ejemplo, la dieta de los pueblos indígenas es muy variada y muy rica. Entre más apartados, más variada y más rica, aún sin recursos económicos. Entre más vinculados a una sociedad de consumo urbana y mestiza, la dieta se deteriora y empieza a haber los problemas de desnutrición o malnutrición u obesidad. Por su parte, Jesús Carrillo, músico y artesano, recomendó a la población que reflexione entre los actos que realiza a la tierra. Nosotros, como la tierra nos cuida a nosotros, nos da frutos para que nosotros sobrevivamos en ella felizmente. Entonces, ¿por qué nosotros no adorarla y respetarla o conservarla como es, como tal? Porque como es una mujer, ¿no? Para nosotros es una mujer, es una diosa para nosotros. Entonces, pues es parte de la cultura. Con imágenes de Jaime Ruesga, señal informativa, Sara Leos.